más cordial bienvenida a su excelencia reverendísima, el señor nuncio apostólico, Monseñor León Calenga, quien con tanta bondad ha aceptado presidirnos esta Santa Eucaristía, hoy con todo su sentido de acción de gracias a Dios por habernos concedido la presencia del señor nuncio en nuestro país durante estos 5 años, y damos gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos y amigas, un día como esto, hace 5 años, llegaba yo a esta tierra de El Salvador. Entonces es una coincidencia, es una providencia, mas todo lo que Dios hace, lo hace bien. Entonces hoy, 5 años, ya después de días, agradecemos al Señor. Ese es el sentido de esta misa, una misa de familia. Jesús, cuando estaba llegando la hora, entonces se encontró con sus amigos durante la última cena. Eso no es una última cena, mas también tiene algo como última cena, mas un encuentro de la celebración de Santa Misa del Señor para agradecer a Dios, ese sentido, misa de acción de gracias. De esos 5 años pasado en medio de ustedes, mis amigos y amigas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya.
Estamos celebrando ya el domingo quinto de Pascua. Quiero decirles que la liturgia de la palabra de este domingo nos presenta una síntesis del itinerario de la vida cristiana, la conversión, la inserción en el misterio de Cristo y el desarrollo de la caridad. La conversión viene muy bien ilustrada con la experiencia del apóstol San Pablo, que nos transmite la primera lectura del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice que llegada de Saulo a Jerusalén, a su llegada, todos le temían, no creyendo que fuese discípulo, y que iluminado de modo extraordinario por la gracia, de feroz enemigo se había convertido en ardiente apóstol de Cristo. La conversión, amadísimos hermanos, no es tan repentina para todos. Normalmente se necesita un largo trabajo para vencer las pasiones y las malas costumbres, para cambiar mentalidad y conducta. Pero para todos es posible la conversión. Y no solo como paso de incredulidad a la fe, como paso del pecado a la vida de la gracia, sino también como ejercicio de las virtudes, desarrollo de la caridad y acceso hacia la santidad. Bajo este aspecto, la conversión no es un mero episodio, sino un empeño que compromete toda la vida. La conversión ratificada por el sacramento injerta al hombre en Cristo para que viva en Él y viva su misma vida. La inserción del cristiano es el tema del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Juan. Permaneced en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Esa es la inserción del cristiano en Cristo. Es que solo unidos al tronco pueden vivir y fructificar los sarmientos. Del mismo modo, solo permaneciendo unido a Cristo, puede vivir el cristiano en la gracia y en el amor y producir frutos de santidad. Esto expresa la impotencia del hombre en cuanto se refiere a la vida sobrenatural. Por sí mismo nada puede. Y al mismo tiempo expresa la necesidad de su total dependencia de Cristo. Por eso el Señor dirá a sus apóstoles: nada bueno pueden hacer sin Cristo. San Agustín, comentando este versículo quinto del capítulo 15 de San Juan, cuando el Señor dice a los apóstoles: sin mí nada pueden hacer, apunta que debemos fijarnos bien en que el Señor ha dicho nada. No dijo poco, sino que habló en términos absolutos. Nada pueden hacer, nada bueno. Es la total dependencia absolutamente necesaria en Cristo.
que experimenta el cristiano. Por el bautismo nos insertamos en Cristo y en Él producimos frutos. Toca al cristiano vivir manteniéndose unido a Cristo por medio de la fidelidad personal. De aquí la insistente expresión: permanezcan en mí. Y el gran medio para permanecer en Cristo consiste en que sus palabras permanezcan en el corazón del creyente, mediante la fe que le ayuda a aceptarlas y el amor que las hace poner en práctica. Y de aquí el tercer aspecto de la vida cristiana, la caridad. Entre las palabras del Señor hay una de especial importancia que se recuerda en la segunda lectura que hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3. Su precepto, nos dice el apóstol, es que nos amemos mutuamente. El ejercicio de la caridad fraterna, amadísimos hermanos, es la señal distintiva del cristiano, precisamente porque atestigua su conducta vital en Cristo. Pues es imposible vivir en Cristo, cuya vida es esencialmente amor, sin vivir en el amor y sin producir frutos de amor. Y como Cristo ha amado al Padre y en Él ha amado a todos los hombres, así el amor del cristiano para con Dios tiene que traducirse en amor sincero para con los hermanos. Por eso San Juan encarga con tanto amor: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Quien de esta manera ama al prójimo, a todos, amigos y enemigos, no tiene nada que temer delante de Dios. No porque sea impecable, sino porque Dios, que es mejor que nuestro corazón y todo lo conoce, en vista de su caridad para con los hermanos, le perdonará con gran misericordia todos los pecados. Qué importante es que pongamos en práctica la caridad cristiana. Hoy estamos aquí con un motivo muy especial, muy importante. Es esta celebración histórica. Es para dar gracias a Dios por habernos dado por 5 años, en la persona de Monseñor León Calenga Badicabele, al señor nuncio apostólico. Es también para encomendarle al Señor en su nueva misión. Y no es una despedida, porque seguiremos unidos a Él en la caridad precisamente. Y queriendo aplicar la liturgia de la palabra de la que hemos hablado hoy, me place decir que en el señor nuncio apostólico hemos visto con agrado un hermoso ejemplo de caridad cristiana. Quiero traer a la memoria algunos datos de Monseñor Calenga Badikebele. Él nace en Camina, Alto Lomami,
República Democrática del Congo, el 17 de julio de 1956. Es arzobispo titular de Magneto y nuncio apostólico ya nombrado en Argentina, pero todavía con nosotros. Cuando descubrió su vocación religiosa, entró en el seminario, en el cual hizo su formación eclesiástica, filosófica y teológica. Y finalmente, el 5 de septiembre de 1982, fue ordenado sacerdote por el obispo Monseñor François Kabangu Guamatula para la diócesis de Luebo. Años más tarde, en 1988, ingresó en la Academia Pontificia Eclesiástica de Roma, donde preparó su carrera diplomática y se graduó como doctor en Derecho Canónico. Tras completar sus estudios superiores, el 27 de febrero de 1990, pasó a formar parte del servicio diplomático de la Santa Sede. Fue enviado a distintas misiones, a las nunciaturas apostólicas de países como Brasil, Guatemala, Haití, Zambia, Egipto, Zimbabue y Japón. Y ya el 1 de marzo del 2008 fue ordenado obispo y fue nombrado por el Papa Benedicto XVI arzobispo titular de la diócesis de Magneto y nuncio apostólico de la República de Ghana. Al ser constituido obispo, tomó como lema la frase Fortis in fide, fuertes en la fe, y recibió la consagración episcopal el 1 de mayo de ese mismo año, del 2008, a manos de sus consagrantes, los señores cardenales, cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Monseñor Tarcisio Bertone, y de sus co-consagrantes, los también cardenales Monseñor Agostino Valini y Monseñor Francesco Coco Palmeiro. Desde el 22 de febrero del 2013 es nuncio apostólico en El Salvador y también en Belice. Estas son algunas pinceladas de la vida de nuestro queridísimo Monseñor León Calenga, que en su biografía no aparece un largo tiempo que trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano. Y entonces conoce en aquel momento a quien en aquel momento era el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Bergoglio, que después será el Papa Francisco, y desde entonces son amigos personales. Bien podemos decir que nuestro querido señor nuncio es un auténtico amigo del Papa. Quiero de una manera sencilla destacar algunas de sus muchas
cualidades y virtudes. Ante todo su gran caridad, como hemos dicho, su gran bondad, un corazón verdaderamente noble de pastor, de padre, de hermano, pero también una persona sabia, prudente, sincero y sumamente noble, siempre cercano, siempre amable y bondadoso con todos, y de un modo especial con los más pobres, con los niños, con los jóvenes, con los mayores, con los enfermos. Y entre sus amistades quiero subrayar de un modo especial la amistad personal, íntima, con nuestro beato Monseñor Óscar Romero, a quien le ha conocido profundamente y por quien ha trabajado incansablemente para su beatificación y para su canonización. A este punto, prácticamente, Monseñor León Calenga nos deja el regalo de no solo un beato, sino un santo en la persona de Monseñor Romero. También quiero expresar, lo cual admiramos inmensamente, su cariño, su afecto por la figura de nuestro querido padre Rutilio Grande, a quien también ha impulsado grandemente en su proceso y está muy pronto a ser beatificado. Prácticamente diríamos, nos deja un beato a punto de ser elevado a los altares como tal. Que Dios le pague a Monseñor Calenga todo su apoyo, su esfuerzo y su obra tan genuina, tan noble en favor de la Iglesia y en favor de nuestro país. Quiero también agradecer lo que ha hecho para animarnos a vivir la caridad en una sociedad fraterna y en una iglesia unida, también fraterna. Con nosotros los obispos se ha identificado plenamente, lo sentimos tan cercano como miembro de nuestra conferencia, pero con tanta bondad. Y así diría con todos, con los sacerdotes, con los seminaristas, con las religiosas, los religiosos y por supuesto con el pueblo santo de Dios, con todos los laicos y laicas. Quiero agradecerle el que haya tomado la iniciativa de constituir el hermoso grupo de los amigos de Romero, así llamado, que une a todas las asociaciones y movimientos que giran en torno a nuestro beato Monseñor Romero, todos unificados en esta condición de amigos de Romero. Fue una iniciativa muy feliz del señor Nuncio y ahora siguen adelante. También quiero agradecerle su trabajo en favor de los niños pobres y desamparados. Quizá pocos conozcan que el señor Nuncio ha tenido la bondad
de fundar 2 casas para estos niños. Una la dedicó a San Juan Pablo II y así se llama, Hogar de Niños San Juan Pablo II. Y la otra, recién fundada, dedicada al Niño Jesús, se llama Hogar de Niños Divino Niño Jesús. Son casas que ayudan grandemente a los niños más pobres y necesitados, que les acogen, que les dan amor, cariño, afecto y también apoyo en sus estudios y en su vida integral. Por último, quiero agradecerle en nombre de mis hermanos obispos todo lo que ha hecho con nosotros en la conferencia episcopal y el que nos haya dado a un cardenal, la persona de Monseñor Gregorio, y además haya promovido todas nuestras diócesis vacantes, al punto que ahora todas nuestras diócesis tienen su propio obispo residencial. En fin, son tantas y tantas cosas que tenemos que agradecer. Pero ante todo agradecer a Dios la bondad de darnos la persona de Monseñor León Calenga, a tan buen nuncio, tan grande nuncio. Y agradecer al Papa Francisco, porque fue una de las bondades del Papa haber nombrado al señor nuncio Calenga para este país, como tal, como su nuncio apostólico. Y bueno, por último, decirle a su excelencia el señor nuncio, Monseñor León Calenga, que estará siempre con nosotros, que nos lleve por favor siempre en su memoria y en su corazón, y que esté seguro que nosotros le tendremos siempre en nuestro afecto y en nuestro corazón y en nuestras oraciones, y que este es también su país. Muchísimas gracias, Monseñor León Calenga.